Muy bien, niños. Hoy, octubre 6 del año 2020, vamos a hacer una actividad diferente. Hoy no vamos a hacer palabras de alta frecuencia, porque pues ya tenemos varias, ya tenemos hartas suficientes. Entonces hoy vamos a hacer un tema diferente. Hoy vamos a hacer un tema que es personajes y escenario de las historias. Y hoy vamos a hablar específicamente de los dos últimos libros que hemos leído: Harry, el perrito sucio, y el libro de ¿Qué te gusta? Vamos a hablar de los personajes y del escenario de este libro, o de estos dos libros. Personajes y escenario, hoy, martes, octubre 6 del año 2020. Entonces vamos a empezar escribiendo aquí nuestro título: personajes. Lo primero que vamos a hablar es personajes de nuestro primer libro. Personajes de Harry. Vamos a ver, personajes de Harry. Voy a colocar aquí pequeñito para que lo recordemos. Son los personajes de Harry, el perrito sucio. Entonces ustedes recuerdan que allí habían varios personajes. ¿Cuál es el primer personaje que nosotros debemos tener en cuenta en esta historia? Muy cierto, Harry. Harry es el primer personaje, es el más importante de todos. La historia nos habla es de Harry. Harry, el perrito sucio. Entonces, el primer personaje es Harry. Harry. ¿Qué otros personajes tenemos en el libro? En el libro tenemos como personajes también los niños. Los niños son personajes de esa historia. Entonces, los niños, que serán prácticamente los dueños de Harry. Los niños. Y por último, tenemos también como personaje de ese libro a los padres de los niños. Los padres también participan en la historia. Los padres son los que le dicen a los niños: hey, cojan el perrito sucio y llévenlo y báñenlo. Los padres participan de la historia. Entonces, los padres de los niños, los papás estaban en la casa y los papás se preocupaban por Harry. Lo bañaban, pero a Harry no le gustaba bañarse. Entonces Harry se escapó, pero regresó y se encontró con los niños y con los papás de los niños. Y, oiga, laven ese perrito sucio. Y era Harry. Muy bien. Entonces, los personajes de Harry, el perrito sucio, son Harry, los niños y los padres de los niños. ¿Y cuál es el escenario? El escenario de ese libro, vamos a ponerlo aquí como título: escenario. El escenario del libro es ¿dónde sucede la historia? La historia sucede, sí señor, la historia empieza en la casa de los niños. O sea que ese es el primer lugar donde sucede la historia. La casa de los niños. O la casa de Harry también. La casa. ¿Y qué pasó después? Que Harry se escapó de la casa. ¿Y entonces dónde estuvo? ¿Cuál fue el escenario de la historia de ahí en adelante? A partir del momento en que Harry se escapa de la casa, Harry está ¿en dónde? En la calle. Por ahí en la calle dando vueltas, enmugrándose. Entonces, la casa y la calle. Harry se escapa
se va de la casa y está todo el día en la calle. Después regresa a la casa. O sea que vuelve a ser escenario la casa. Empieza la historia en la casa, sigue en la calle y vuelve a ser el escenario, la casa nuevamente al final de la historia. Entonces, ahí ya tenemos para Harry, el perrito sucio, los personajes y el escenario. Ahora tenemos el otro libro. El otro libro que leímos hoy, el otro libro se llama ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Entonces, vamos a mirar cuáles son los personajes y el escenario de ese libro. De ¿qué te gusta? Vamos a ponernos a trabajar entonces en el libro que leímos ayer. Hoy lo leímos. El libro se llama ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Recuerdan que era una pregunta? Era una pregunta, ¿se acuerdan? ¿Qué te gusta? Entonces, pues, allí, ¿quiénes eran los que nos decían qué les gustaba? ¿Qué te gusta? Y entonces había, ¿cuál era el primer personaje que apareció allí en el libro? Oh, la niña, ¿cierto? La niña. La niña fue la que primero apareció diciendo, a mí me gusta el arco iris. Y entonces, ¿quién apareció después? ¿Qué otro personaje apareció? Apareció el niño. Y casi por todo el libro, o casi hasta la última página prácticamente, ellos fueron los únicos personajes. La niña y el niño que decía, a mí me gusta la fruta. Y el niño decía, a mí también me gusta la fruta. No la misma fruta, pero les gustaba la fruta. La niña decía, a mí me gustan los gatos. El niño también decía, a mí me gustan los gatos. O sea que esos eran los dos personajes que había, nada más. Pero al final aparece otro personaje. ¿Cuál fue ese otro personaje? Muy bien, ustedes lo han dicho. La mamá de los niños. Entonces coloquemos aquí. Y la mamá. Y la mamá de los niños. De los niños. Y esos fueron todos los personajes, 3 nada más. 3 personajes en el libro de ¿Qué te gusta? La niña, el niño y al final la mamá de los niños. Que la niña dijo, y a mí me gusta mi mamá. Y el niño dijo, a mí también me gusta mi mamá. Y le regalaron flores. Ahora, ¿cuál fue el escenario de la historia? El escenario, coloquemos aquí, escenario. Escenario. El escenario de la historia, ¿cuál fue? Pues yo creo que los niños y la mamá estaban en la casa, porque ahí la verdad el libro no nos mostró dónde estaban. Podía estar en el jardín, porque al final agarraron flores. O podían estar, no sé, en un almacén, no creo. Yo creo que estaban en la casa. El niño, la niña y la mamá, yo creo que estaban en la casa porque en sí no nos mostraron un sitio específico. Así que coloquemos la casa. Vamos a decir que el niño, la niña y la mamá estaban en la casa. Y entonces allí ellos decían, me gusta esto, como cuando ustedes juegan en la casa. Ustedes juegan ahí en la sala o en el comedor. Juegan y juegan, pero no dicen exactamente dónde. Entonces, están en la casa, con la mamá, y al final le regalan flores. Entonces, el escenario es el lugar donde está la acción, donde está la historia, donde se realiza la historia. Y el escenario de
¿qué te gusta? Es la casa. El escenario de Harry, el perrito sucio, es la casa y la calle. Porque toda la historia está o en la casa o en la calle. Entonces, miren bien el escenario de las historias. Si quieren, vayan a Schoology y miren otros libros de los que hemos leído. Y digan, oh, los personajes, el escenario. Ustedes ya pueden reconocer las dos cosas. Yo tengo otro libro que también leímos. ¿Recuerdan este libro? ¿Lo recuerdan? El niño y la semilla, de un autor que se llama Miguel Bocanegra. Mire, este libro también tiene personajes. Mire el personaje acá. Personaje. Un niño. Y ese sí es únicamente un solo personaje, ese libro. ¿Y el escenario? ¿Cuál es el escenario? Pues el escenario parece ser el jardín, ¿cierto? Donde el niño siembra una semilla. O la huerta de la casa, o el patio. El niño fue y sembró una semilla. En el jardín debe ser. Entonces, este libro tiene un personaje. Y el escenario, pues es donde el niño siembra la semilla, mire. Ahí está el niño, la semilla, pero la semilla no participa mucho en nada. Eso no es un personaje. El único personaje que realiza toda la acción es el niño. Y el escenario siempre es el mismo, el jardín, donde el niño va y siembra su semilla. Entonces ya tenemos mucho conocimiento de personajes y escenarios. Tenemos los dos libros, el que leímos el lunes, que se llama Harry, el perrito sucio, y el que leímos hoy, hace un rato, que se llama ¿Qué te gusta? Los dos libros, las dos historias tienen personajes y tienen escenario. Y tenemos un libro muy especial que es El niño y la semilla, que también tiene personaje, que también tiene escenario. Y además tenemos las historias que ustedes hicieron. Pero por supuesto, las historias que ustedes hicieron, esas historias tienen personajes y tienen escenario. Yo tengo por ahí una historia de una niña que fue con la mamá a pasear y fueron por allá a los almacenes y la niña vio muchos zapatos y le gustaron los zapatos. Y entonces ella quería comprar zapatos, pero después dijo, no, yo mejor quiero un osito de peluche. Entonces, miren los personajes, la niña, la mamá, y el escenario, ¿cuál es? Los almacenes de calzado y el almacén de peluche. Ahí tenemos el escenario. Ahí tenemos personajes en las historias que ustedes escriben, como la que escribió este señor, que no tiene ilustrador. Muchos ojos, niños, personajes y escenario son parte de la historia. Mañana leemos otro libro y también vamos a buscar allí personajes y escenario. Entonces, niños, los dejo con este libro del niño y la semilla y nos vemos al rato. Tómense un descanso, tomen un recreo, porque venimos a escritura. Ya nos vemos.